En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senador Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes. ¿Usted me da licencia para empezar por lo más importante? Por favor, por donde usted quiera. Bueno, ¿cómo sigue su niñita? Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos una mala noche hace unos días, pero muchísimas gracias por preguntar, querido doctor Fernando. Pues eso es lo más importante, que se recupere y que esté bien. La familia. Por Muchas Dios. Gracias, muy generoso. Por Dios, lo que eso significa, lo que una criatura significa, por Dios. Y hay quien habla del derecho al aborto. Por favor, por favor. Bueno, entonces hacemos votos por la recuperación de esta niña y por el bienestar de todos los niños de Colombia. Senador, ¿qué balance hace usted del primer año de gobierno de Gustavo Petro? Doctor Fernando, yo creo que este primer año fue un año perdido. Desafortunadamente, pues yo tengo que insistir que como colombiano quisiera que al gobierno le fuera bien, necesitamos que al país le vaya bien, pero nos hemos encontrado un gobierno que ante las dificultades se radicaliza, que no tiene capacidad de autocrítica, que no está dispuesto a reencontrar, buscar un nuevo rumbo, que le ha costado generar concertación, consensos, acuerdos, que por el contrario ha intentado imponer una agenda. Y eso lo ha llevado a que finalizando este primer año, Gustavo Petro se quede prácticamente solo. Se ha dedicado a gobernar para una minoría radical, violenta, sectaria. Le hemos estado insistiendo en la necesidad de gobernar para una mayoría de colombianos que queremos el bienestar, oportunidades, seguridad, paz, futuro, pero desafortunadamente no es así. Este primer año ha sido un año de desilusión, especialmente para quienes votaron por Gustavo Petro. Gustavo Petro los ha traicionado, es evidente que los engañó, prometió lo que no pudo cumplir, destruyó su principal promesa de valor, que era la lucha contra la corrupción o el cambio político, la relación con el poder, absolutamente destrozada esa promesa, casi que implosionó con el escándalo de Nicolás Petro y la confesión del hijo del presidente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así uno puede medir rápidamente que la desfavorabilidad ha crecido como cohete y eso ha llevado entonces a que tenga niveles de desfavorabilidad del 60-65%. Este año ha sido un año de desesperanza, un año en donde hay muy pocas realizaciones, muy pocas ejecutorias, mucho discurso, pocas soluciones. Ha sido un año donde este gobierno se le quedó grande ejecutar. A Gustavo Petro le quedó grande hacer equipos de calidad en el gobierno y eso ha llevado, por ejemplo, a que tenga una una ejecución presupuestal en nivel de inversión del 27.7% cuando hoy debería estar alrededor del 55%, es decir, la plata la están guardando, no tienen capacidad de ejecutarla, la gente con hambre, la gente con dificultades y difícilmente este gobierno ha ejecutado esos recursos. Y ha sido un año absolutamente incertidumbre, en donde, pues paradójicamente, el golpe político para Gustavo Petro ha generado tranquilidad económica, porque la gente ve instituciones funcionando, pero el gobierno realmente sigue generando incertidumbre y es muy complejo desde el punto de vista económico. Este es el país con mayor volatilidad, mayor riesgo país de la región. A pesar de la revaluación del peso en los últimos meses, que a propósito, lo repito, es la respuesta más al funcionamiento de instituciones y a la debilidad política de Gustavo Petro, esa revaluación del peso tiene mucho que ver con que no se hayan aprobado las reformas antisociales y anacrónicas. Entonces uno lo que ve es, finalmente sí ve un clima de incertidumbre que ha sido el resultado de mensajes contradictorios, caprichos ideológicos, falsos dilemas que plantea el gobierno, obligando a tener que tomar decisiones, si se quiere, posiciones absolutas, lo que dificulta llegar a balances que permitan avanzar tranquilamente. Y hoy ve uno ese clima de incertidumbre que se mantiene, pero lo repito, paradójicamente ante la crisis del gobierno, pues hay más claridad
desde el punto de vista económico, en el sentido en que el temor que teníamos hace un año de que Gustavo Petro tuviera el poder político para aferrarse al poder, hoy pareciera no ser así. De modo que lo que queda, doctor Fernando, es que después de un año tenemos un país que en materia de seguridad nos ha devuelto 20 años. En materia de seguridad tenemos al Clan del Golfo pasando de 12 a 20 departamentos de presencia, 378 municipios con presencia del Clan del Golfo. El ELN de 3 departamentos a 6 departamentos. Las disidencias de las FARC fortalecidas ejerciendo control territorial, por ejemplo, en el Meta y, por ejemplo, en otros departamentos como el Caquetá. Tenemos más de 1.300 organizaciones viviendo el narcotráfico, una erradicación de coca que es 84% inferior a la erradicación de coca de hace un año, los primeros 6 meses del gobierno del año anterior. Tenemos un crecimiento en materia de violencia, donde llevamos 167 líderes asesinados, excombatientes de las FARC firmantes del proceso de La Habana, llevamos 88 masacres que han dejado 297 víctimas y así sucesivamente. Es decir, ni paz, ni seguridad, y bueno, el problema económico que tanto daño está haciendo y que se va a agravar ahora el 1 de noviembre cuando arranquen los impuestos de los ultraprocesados, es decir, a la comida que Gustavo Petro impuso el año pasado. Senador, tengo que insistirle en un tema que apenas trató usted de soslayo. Habló de la revaluación del peso y no mencionó el hecho demasiado evidente que el dólar se devalúa porque hay muchos. Y hay muchos porque este gobierno no ha atacado el fenómeno del narcotráfico, sino que parece estimularlo. Y el narcotráfico no es el principal problema de este país. No es de ahí de donde nace toda la violencia y todos los crímenes y todos los excesos. Vaya, si habría que decírselo a usted, por Dios. Así es, doctor Fernando, tiene usted toda la razón. Mucho tiene que ver la revaluación del peso y en general el comportamiento del peso durante muchos años en el país con el narcotráfico, con la economía ilegal, pues que evidentemente pone a dólares a circular en nuestra economía. Pero aquí, digamos, haría dos análisis. Por un lado, me centraría en el tema del narcotráfico, que yo creo que, como usted dice, no podemos perder de vista que es la economía ilegal, diría yo, por excelencia del país, la más terrorífica, la más grave, la más criminal, la que está de manera transversal vinculada con todos los demás delitos. Difícilmente uno encuentra otro delito, otra economía ilegal que no tenga relación con el narcotráfico y paradójicamente ha sido el esfuerzo o ha sido el aspecto, la economía ilegal que más ha tenido apoyo del gobierno. Ha habido casi que un ánimo de reivindicación desde el gobierno de Gustavo Petro hacia el narcotráfico. Eso todo, usted recuerda el año pasado ese discurso muy lamentable en la ONU, donde en las Naciones Unidas, donde el presidente Gustavo Petro llegó incluso a decir que el petróleo mataba más personas que la coca. Y pues ese tipo de discursos, ese ánimo de legalizar el narcotráfico, las drogas, de ofrecerle impunidad a los narcotraficantes, de lavarles el dinero por derecha, pues, que son las ofertas de sometimiento de este gobierno a estos criminales, entre otras, mucho tendrá que ver no solo con el pacto de la picota y de perdón social en campaña, sino también del escándalo hoy con Nicolás Petro, en donde se confiesa que hubo ingresos de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial. Es que aquí no podemos perder de vista, doctor Fernando, que durante este primer año lo que hemos confirmado son todas las denuncias que se hicieron en campaña, en donde había un supuesto pacto de venta de impunidad a cambio de apoyo económico. Ahora, lo que está apareciendo es que no solo fue apoyo económico, sino también apoyo económico, perdón, no solo político, no apoyo político solamente, sino apoyo económico al proyecto presidencial de Gustavo Petro. Y ese es un tema que tenemos que esperar que se profundice y se termine de estudiar por la justicia. Y por el otro lado, si me devuelvo al tema del dólar, pues vuelvo y repito, tiene un vínculo, tiene una relación con el tema del narcotráfico, pero déjeme también hacer dos apreciaciones que a propósito del presidente Gustavo Petro hizo en el discurso del 7 de agosto, que además yo me tomé el trabajo de desmentir frase por frase en el Senado, en la plenaria,
Y por ejemplo, Gustavo Petro decía, no, estamos muy bien económicamente unía la revaluación del peso con el déficit de la balanza comercial. Usted lo sabe, pero para recordarle a los oyentes, la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones de un país con las importaciones. Cuando las importaciones son superiores a las exportaciones, se crea un déficit. Y lo natural es que los países busquen tener más exportaciones que importaciones para mejorar su economía. En el caso de Colombia, veníamos de un déficit de balanza comercial, es decir, teníamos más importaciones que exportaciones en un 6%. Y dice el presidente el 7 de agosto que logró reducirlo al 4 de agosto, al 4%. Uno asumiría que eso implica que subieron las exportaciones y por eso es un dato que vale la pena resaltar. Resulta, doctor Fernando, que lo que no dice el presidente es que lo que pasó no es que hayan subido las exportaciones, es que bajaron las importaciones. Las importaciones tuvieron un decrecimiento del 16% y las exportaciones del 6%. Eso implica que se cierra la brecha del déficit comercial, pero lo que eso está mostrando no es que nos está yendo bien económicamente, lo que nos está eso demostrando es que se está contrayendo la economía porque la capacidad de consumo es menor y por lo tanto las importaciones son menores. La economía en Colombia no va bien y ese es un primer punto. Lo segundo, el presidente habla de la inflación y dice de una manera absolutamente irresponsable que estamos venciendo la inflación, dice el presidente Gustavo Petro. Como también usted lo sabe, pero los oyentes vale la pena resaltarlo, la inflación termina por ser el impuesto, si se quiere, sin ser un impuesto obviamente, más regresivo de todos, porque el costo de vida a todos los colombianos, sin importar el nivel de ingresos, le sube de la misma manera. La inflación entonces es ese aumento de costos, de precios durante el año que termina entonces determinando lo que conocemos como el IPC y lo que termina llevando entonces a que sube el costo de vida para todos. Hay que recordar primero que esa inflación se disparó desde mayo del 2021, cuando los paros violentos, la toma guerrillera, los disturbios promovidos por quienes hoy gobiernan, acabaron con buena parte de la producción nacional, bloquearon el país y llevaron a que esa inflación se disparara. Pero lo que es evidente es que le están mintiendo a los colombianos. Miren, los últimos 4 meses, doctor Fernando, los países de la región han logrado aflojar la inflación de manera considerable. Colombia no lo ha logrado. ¿Por qué? En buena parte porque este gobierno no ha tomado las decisiones adecuadas, pero también porque hay otros fenómenos que están encareciendo el costo de vida. Por ejemplo, el aumento de la gasolina, que es absolutamente injusto en este momento de dificultades económicas, donde el crecimiento económico, o más bien donde la economía colombiana se está contrayendo, donde el desaceleramiento económico es tanto. Mire usted también, y si me excusa, me remonto al Banco de la República. El Banco de la República en el informe de octubre decía o anticipaba un crecimiento económico del 1.3 para el 2023. Ya en su informe de junio del mes pasado anticipa que va a ser un crecimiento económico del 0.9% para el 2023 y veníamos de un crecimiento del 7% en el 22. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la desaceleración de la economía es tan fuerte pues que se está contrayendo la inversión, el consumo, el ahorro de los colombianos. Y a eso usted le suma o también es causa-efecto ambas, la incertidumbre que produce el gobierno, el ataque al sector comercial, y a eso le suma entonces el aumento de la gasolina, pues evidentemente eso tiene un efecto inflacionario. Ahora viene lo que le decía yo, un impuesto adicional a la comida el 1 de noviembre, que son los ultraprocesados, pero en esos ultraprocesados hay hasta leche en polvo, imagínense, para madres que no puedan estar lactando, tienen que acudir a la leche en polvo, va a subir el impuesto. Entonces todo esto es un fenómeno donde lo que le tengo que decir a los colombianos es la inflación primero no ha cedido. Si bien podemos decir que la inflación anual ha bajado un poco, no es que esté bajando, quiere decir que se está desacelerando el crecimiento de los precios. Pero entre junio y julio lo que vimos fue un aumento de precios. Conclusión, no ha cedido la inflación, Gustavo Petro miente al respecto, y eso porque es fundamental, porque hoy, ¿qué quiere decir la inflación en plata blanca? Quiere decir que hoy los colombianos de menores ingresos comen menos, punto. Y termino diciendo esto, hay un tema central y es que el gobierno, Gustavo Petro el 7 de agosto dijo que el mayor incremento al salario fue en el gobierno de Gustavo Petro. Falso. Claro, aumentó en 16% el salario, pero había una inflación
de alrededor del 13%, 13 punto algo por ciento. Eso quiere decir que el incremento real del salario en el primer año de Gustavo Petro fue del 2.5% aproximadamente. Si uno quisiera remontarse al último incremento salarial del gobierno Duque, que fue 10.07, y uno ve la inflación que estaba alrededor del 5.5%, pues entonces encontraría que el incremento real fue de 4.5%. Es decir, no es cierto lo que dice Gustavo Petro. Y digo, a Gustavo Petro hay que desenmascararlo. No puede seguir mintiéndole a los colombianos. El gobierno le tiene que decir la verdad a los ciudadanos y nuestra responsabilidad, entre muchas otras como oposición, es poder desenmascarar y desmentir a Gustavo Petro permanentemente. Porque hoy nuestra fuerza, nuestra arma principal son los argumentos para enfrentar estas elecciones del 29 de mayo, donde tenemos que demostrar que hoy este gobierno ha perdido su apoyo popular y es la oportunidad para hacer un referendo en contra de un gobierno que le está haciendo daño a los colombianos. Senador, qué excelente exposición la que usted ha hecho, como fue excelente la exposición que hizo ante el Congreso de la República. El país lo sigue apasionadamente y lo sigue con todo respeto, porque usted dice la verdad y porque usted maneja los factores, los hechos económicos y sociales con todo rigor, con rigor científico, que es lo que corresponde, porque hay que dejar de lado la pasión cuando uno habla de economía. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto. Volveremos porque tenemos mucho que hablar y las cosas que vienen son supremamente delicadas. Lo invitamos a que escuchen nuestra nota editorial sobre este asunto a propósito de un asesinato ocurrido en el Ecuador, pero esas balas estallaron aquí en Colombia. Senador Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, gracias por su generosidad y su invitación. Un saludo especial a sus oyentes. Miguel Uribe Turbay, senador de la República, así lo escucharon, ¿no? Qué rigor en el manejo de los temas, qué manera de desenmascarar a Gustavo Petro, qué manera de presentarle a los colombianos su realidad, la realidad que cada uno siente en su vida, en su manera de ser, en su bolsillo. Cada uno siente que las cosas están muy mal